Capítulo 44. La verdadera señal. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden "sea abierto", le fue vuelta al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Jesús subió a una montaña, y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y la gente pagana como era glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos, pero obedientes a su palabra le trajeron lo que tenían, 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4.000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala. Le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Una diputación de fariseos había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos para conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan, y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para desorden del caudillo hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Hipócrita santo, que los convencía de pecado eran la señal que Dios había dado para su salvación, y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo, el canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, no la señal de Jonás profeta. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal. Encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo, y su misericordia les fue concedida. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstrenos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó un milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacerla contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantada por la gracia de Dios. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre ante el mundo. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal, dijo a los fariseos. Si no oyen a Moisés, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Bethsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5.000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda levadura en ocasión de la Pascua, y así se les había enseñado a considerarla como una figura del pecado. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de con frecuencia su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esa ocasión Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos. Creían que él era perfecto.
Pero muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a todos a esta reunión. Estamos listos para iniciar la lectura de la lección de escuela sabática para el día de hoy. Vamos a orar. Hermano Tulio, ¿me escuchan? Bendición, hermano. Sí, lo escucho. Bendiciones. ¿Puede orar, por favor? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Te pedimos una vez más que al seguir estudiando tu palabra, tú nos dirijas. La promesa que está en Isaías 66, de que tú nos restaurarás para la eternidad, se cumpla para nosotros desde ya, Señor. Usa al hermano José, que es el que está como paladiador, para que aquellas personas que escuchen y los que estamos escuchando aquí presentes, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos entonces con la lección de escuela sabática, que es la primera instancia, la primera media hora de estudio. Se la dedicamos a la lección de escuela sabática. Hoy es lunes. Lunes 26. Hoy es lunes 26. Se nos fue el mes de octubre. Lunes 26. Esta es la lección número 5. Estamos en la serie La Educación y en la miniserie, el título de la lección de esta semana es Jesús como el Gran Maestro. La serie completa es la lección de todo el trimestre que se llama La Educación. Esta semana estamos viendo Jesús como el Gran Maestro y hoy tenemos la segunda parte de revelar al Padre. En el conmovedor prólogo de su evangelio, Juan 1, del 1 al 18, Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno. Las declaraciones de Juan sobre Jesús no son tímidas ni limitadas, son audaces y de alcance cósmico. Las declaraciones de Juan sobre Jesús no son tímidas ni limitadas, son audaces y de alcance cósmico. Van más allá del planeta Tierra. Jesús existía antes del surgimiento del mundo, desde la eternidad en realidad. De hecho, Jesús es el agente de la creación. Juan 1, 2 y 3 así lo confirman. Él es la luz de los hombres. Juan 1, 4 lo verifica. Y como la palabra que vino al mundo, en Juan 1, 9 dice, alumbra a todo hombre. Dos preguntas para resolver en este día. Según Juan, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? Como el Verbo. ¿Qué luz trajo? ¿Qué cualidades posee para ello? Leamos Juan 1:14 y 1:18. El 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repito, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y quiero recalcar esto, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo recalco, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. La única esperanza que tiene la especie humana es que sea restaurada la imagen de Dios en el mundo. El libro La Educación, página 76, nos dice, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino para manifestar la naturaleza de su ley y revelar en su carácter la belleza de la santidad. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito: la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. Libro de la Educación, la página 76 y la página 82. Jesús mismo dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús mismo dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuál era el contexto de la declaración de Jesús? ¿Por qué dijo esto? En el libro de Juan 14, del 1 al 14, vemos toda la respuesta. El manual de escuela sabática nos explica la respuesta. Dice, es tentador criticar la torpe declaración de Felipe en Juan 14:8. Ahora vamos a ver qué dijo Juan, en Juan 14, qué dijo Felipe. Después de años de estrecha comunión con Jesús, todavía no entiende lo esencial de la encarnación, que Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Quizás los maestros de hoy puedan consolarse con el hecho de que uno de los alumnos del gran maestro tuvo tan mal desempeño. Sin embargo, la declaración de Felipe probablemente no se registre con el objeto de darnos razones para criticarlo, sino a fin de darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Juan 14, verso 8. ¿Se acuerdan la gran pregunta de Felipe en aquella ocasión? ¿Recuerdan la pregunta que dejó asustado a todos los oyentes, pero no sorprendió a Cristo? Pero sí, la respuesta de Cristo fue la que sorprendió a los oyentes. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre
y nos basta. ¿Con qué facilidad hemos tomado esta pregunta de Felipe y hemos fracasado, hemos juzgado y devuelto al primer grado al alumno Felipe? Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar caminando con Jesús? Llevamos más tiempo de estar caminando con Jesús y todavía le hacemos a Jesús la misma pregunta que le hizo Felipe. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Había preguntado antes Tomás. Entonces vemos que no era solo Felipe el que tenía interrogantes, también Tomás tenía las suyas. ¿Qué le respondió Jesús a Tomás? Jesús le dijo a Tomás, verso número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais también a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. La pregunta de Tomás obligó a Jesús a responder. Pero Jesús estaba en una dimensión y sus pobres discípulos se encontraban en otra. Esta situación nos lleva a preguntarnos, ¿en qué dimensión nos encontramos nosotros? ¿En verdad entendemos lo que estamos haciendo? ¿Entendemos que estamos caminando, que nos encontramos caminando con Jesús y que debemos, para entender y conocer al Padre, debemos caminar, debemos andar en la misma dimensión en la que se encontraba, en la que se encuentra Jesús? ¿Es posible que nosotros estemos caminando en una dimensión, aún con la palabra de Dios en la mano, y que no entendamos lo que está sucediendo en derredor nuestro, porque nos encontramos juntamente en la misma dimensión que se encontraban Tomás y Felipe? La respuesta de Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dejó completamente enredado al pobre Tomás y al pobre Felipe. Y quizás también nos deje a nosotros enredados, y lo más seguro que sí. El pastor Alejandro Bullón narra una experiencia en la que él se encontraba en la selva y tenía un guía. Su guía era un indio nativo de ese lugar. Pero a él le pareció, escuchen bien, a él le pareció que el indio estaba perdido, porque según la observación del pastor, el indio estaba dando vueltas por lugares, por el mismo lugar, y ya habían pasado varias veces por el mismo lugar. Entonces, tengo el video, pero no tengo tiempo, no lo planeé para ponerlo. Entonces, el pastor detiene a su guía y le pregunta, ¿estás perdido, verdad? Tú estás perdido. El indio le responde,
¿por qué dice esto? Y el pastor le responde, hemos pasado varias veces por el mismo lugar. Entonces el indio lo mira firmemente y le dice, pastor, yo soy el camino. Y el pastor pregunta, ¿pero dónde está el camino? Yo soy el camino. Si usted quiere llegar a su destino, pise donde yo piso. Yo soy el camino. Entonces el pastor Alejandro Bullón dice, ahora entiendo lo que Jesús le dijo a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el pastor Bullón quería llegar a aquella aldea donde él pretendía llevar la palabra de Dios, tenía que caminar, poner sus huellas en el mismo lugar encima de las huellas de su guía. Si nosotros queremos llegar al Padre, tenemos que entender y comprender que tenemos que imitar, caminar, andar como Jesús anduvo. A la respuesta de Jesús, se presentó rápidamente la respuesta de Felipe, porque Jesús terminó diciendo, si me conocierais, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis. Y dice Jesús, y lo habéis visto. Felipe pegó los ojos. ¿Cómo? ¿Dónde lo hemos visto? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oh, cuánto de nosotros nos parecemos a Felipe. Señor, muéstranos una señal y nos bastará. Muéstranos una señal. En el capítulo 44 del deseado de toda la gente, así aparece. Muéstranos una señal. Muéstranos al Padre y nos basta, dice Tomás. Pero Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino para que el Padre que vive en mí, Él hace las obras, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Mire este versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y sigue la respuesta de Jesús que vamos a seguir estudiando a lo largo de este trimestre. Quizás los maestros de hoy puedan consolarse con el hecho de que uno de los alumnos del gran maestro tuvo tan mal desempeño. Sin embargo, la declaración de Felipe probablemente no se registre
con el objeto de darnos razones para criticarlo, sino a fin de darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Ojalá podamos mirar este pasaje de una manera personal. Yo soy Felipe, yo soy Tomás, que no entiendo lo que Jesús está diciendo. Señor, aclárame. Amén. La lección de escuela sabática para el día de hoy termina con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo hemos caminado con Jesús y hemos entendido a Jesús mejor que Felipe? ¿Hemos entendido a Jesús mejor que Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mañana continuaremos con este interesante estudio. Hermana Eneida Concepción nos regala la oración para terminar la escuela sabática y comenzar con el estudio de hoy del deseado de toda la gente, por favor. Amén. Querido Jesús, te damos las gracias por la noche que hemos pasado. Gracias por este amanecer de esta nueva semana. Ayúdanos a seguir conectados contigo, buscar el momento preciso para mantenernos siempre en oración, en estudio de tu santa palabra, de tus santos escritos, que puedan siempre refrescar nuestras mentes y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos como grupo, ayúdanos como iglesia, como hermanos, vecinos, amigos, que todos podamos siempre tomarte a ti en primer lugar y poder estar siempre dispuestos a aprender, a entender el sacrificio que tú hiciste por cada uno de tus hijos y que tú quieres que nosotros seamos salvos. Todo te lo pedimos, no siendo dignos, pero esperando recibirlo. Gracias por el estudio de la cartilla y ahora ayúdanos para el repaso del capítulo del deseado a toda la gente. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Pero muy buenos días a todos. Estamos en el segmento El Minuto del Saludo. Así que quiero escucharlo a los que están acá en Zoom, los que están en YouTube no lo podemos escuchar, pero los que están aquí en Zoom podemos escuchar con sus saludos del día de hoy, a ver si le damos buenos días a los demás. Bendiciones para todos, hermanos. Un abrazo. Que el Señor me los proteja en este día. Gracias. Hermana Neida. Buenos días, hermana Neida. Solo estamos el hermano Antonio y el hermano Obdulio. Sí, usted. Sí, buenos días. días. Un feliz día para todos. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para poder entender la enseñanza. Que gracias a Dios el hermano Moreno y la hermana Rosita pueden ayudarnos en esta situación con tu ayuda, Padre Santo. Amén. Amén. Muy bien. Le damos los buenos días también a los que están en YouTube y a los que van a venir sumándose durante la clase. Vamos a ver si podemos. Habíamos preparado una lección que no quiere abrirse de este lado. Vamos a abrirla por el otro lado, a ver si acá nos deja abrirla. A ver si acá sí nos deja abrirla. A ver.
Hoy vamos a ver el capítulo 2 de el capítulo 44, la segunda parte y vamos a escuchar primero la parte en video que nos corresponde. Creo que ya va corriendo. Ahí vamos. No quiere abrir. Ok. Ahí está. Pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Vamos un poquito más atrás. A la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Ok. Ahí. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella. Pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden sea abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Jesús subió a una montaña, y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y la gente pagana como era, glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días, este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos. Estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos y respondieron a Jesús: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Pero obedientes a su palabra le trajeron lo que tenían, 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genesaret, en la región de Tiro y Sidón. Su ánimo había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenisa. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva.
Una diputación de fariseos había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos, el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan, y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Ahora, los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de